Y usted, bueno, gracias, presidente, gracias, ministra, un saludo. Yo quiero manifestar unas inquietudes rápidas. La primera, si el gobierno tiene disposición de aumentar los recursos para educación en el proyecto de acto legislativo 011, que es lo que le escuché anoche al señor representante Roy Barreras, vocero de la bancada uribista, ¿por qué no se negocia con la Federación Colombiana de Educadores, que ha hecho una propuesta pública de no ya mantener los términos de la Constitución del Acto Legislativo 1 del 2001, de volver al sistema que estableció el acto de porcentaje de los ingresos corrientes en la educación, para educación, salud y saneamiento básico? Entonces, a mí me suena, en consecuencia con lo segundo, el artículo 53 de la Constitución Nacional, que los gobiernos post-Constitución se han negado a reglamentar, establece de manera clara y perentoria el derecho de asociación sindical. El gobierno no ha querido reglamentar el derecho de asociación en el sector público. Por eso el sector público recurre a las huelgas sin ninguna reglamentación. Hemos abogado por la reglamentación del derecho de huelga en el sector sindical, en el sector público, perdón. Entonces, las medidas tomadas y además de ello, el punto de no querer negociar y de reconocer unos aspectos para desconocer la organización sindical, no es una clara violación a la Constitución y de manera particular a su artículo 53, que establece el derecho de asociación. ¿Qué diferencia, ministra, y por su intermedio se lo digo aquí al presidente de la República, con el gobierno de los Estados Unidos, el máximo socio comercial de Colombia y de las relaciones políticas, donde funciona el derecho sindical? Es más, la discusión que se le ha planteado al TLC en torno a los derechos laborales que hace el Partido Demócrata no es una casualidad, es una respuesta que el Partido Demócrata le da a su importante bastión del movimiento sindical de la FCIOLS, que hoy están discutiendo que no pueden exponerse a que ocurra lo que ocurra en Colombia, que se viola el derecho de asociación, que se viola el derecho de la organización sindical en los términos que, si se pactan aquí en Colombia, quedan pactados como condición legal en Estados Unidos por ser un tratado internacional. Esa, ministra, esa actitud contraria al precepto constitucional y a la política de sus aliados en materia sindical, yo quiero que usted se la responda, en este caso, no solo a los maestros, sino al país y, por supuesto, a la comisión. Y tercero, nosotros habíamos aprobado, ministra, aquí un proyecto de ley, iniciativa del Ejecutivo, para conceder un periodo de receso escolar en el mes de octubre coincidente con el puente del 12. Lo aprobamos en esta comisión. ¿Por qué razón, con la firma del presidente y de la ministra, se expide un decreto que se atraviesa, diría yo, al deseo legislativo? Me parece que es un enfrentamiento a la Comisión Sexta y un enfrentamiento al Congreso, el que sin ninguna discusión, sin ninguna razón, sin ninguna consideración, se haya expedido un decreto en los mismos términos que habíamos aprobado, y no esperaron el desarrollo legislativo de ese proyecto. Claro, con una diferencia, es que le habíamos concedido 2 días de receso escolar a los maestros. Pareciera que sigue primando en el Ministerio de Educación Nacional una política de ver a los maestros como sus adversarios, sus negativos, cosa que habíamos superado en los últimos gobiernos, hasta el gobierno del doctor Andrés Pastrana.
que nos permitió incluso negociar una ley general de educación, ministra. Los recursos para la educación no se inventaron de la noche a la mañana ni de manera gratuita. En la reforma constitucional del 68, cuando se establece el situado fiscal, esa fue una batalla planteada por los marchistas, los maestros que vinieron desde Santa Marta hasta Bogotá a pie porque le debían 9 meses de salario, y uno de los compromisos del gobierno de la época, si no me equivoco, del doctor Carlos Lleras Restrepo, era incluir en la Constitución un recurso para que quedara claramente destinado a las entidades territoriales. Y luego en la Ley 60, ministra, nosotros, los maestros de Colombia, hicimos una huelga para defender las transferencias, y por eso teníamos importantes recursos del 24.5%, del 22% para los departamentos y los municipios. Y luego negociamos la Ley General de Educación, que reivindicó para la educación el papel protagónico de los maestros. Sí, y luego negociamos, ministra, estatutos docentes, etcétera. Habíamos nuevamente abierto una compuerta de paz y de diálogo y de concertación entre el sector educativo, entre el ministerio y el magisterio, pero volvió a cambiar la tesis de que los maestros son los enemigos del Ministerio de Educación Nacional, y por eso ocurren todas estas cosas. Y el otro punto, para efectos de darle continuidad a una inquietud que no hemos podido concretar por múltiples razones, es que en qué estado está hoy el compromiso del Ministerio en el Plan Nacional de Desarrollo, en una carta que envía la señora ministra a los ponentes en torno a reconocer la experiencia de los provisionales, es decir, el escalafón que tenían, así se hayan vinculado al nuevo decreto 1278. Y por supuesto, habíamos hablado en una oportunidad, espero que la ministra nos tenga una respuesta, a la modificación del 1171 para ampliar las condiciones del reconocimiento del derecho para los maestros que laboran en las áreas rurales y las poblaciones apartadas, que nosotros creemos que con el 1171 quedó exageradamente restringido. Y finalmente una última, ministra, sobre el aumento salarial de los nuevos maestros, que está establecido en el artículo 111 de la Ley 715, que por supuesto no fue discutida con FECODE, y que quedó ese aspecto, que fue uno de los pocos puntos que discutimos frente a lo que tenía que ver con las facultades, porque la diferencia entre el grado 7 del escalafón del 2277, que es el grado de ingreso de los maestros antiguos, y el grado 2A, que es el ingreso de los nuevos, era el año pasado 22 pesos y hoy ha quedado en 23 pesos. Y por supuesto también si han avanzado en algo de el retiro voluntario compensado de los maestros pensionados, que por favor no lo informara a la comisión. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidente. Tiene la palabra.